this moment. Today we are carrying out this activity with the support of Brachy Academy, whom we thank in advance today. Y agradecemos por su atención acerca del tema braquiterapia y estrategias en braquiterapia hepática. Antes de comenzar, simultaneous translation for this talk. Instrucciones para la traducción simultánea. Primero, dar clic en el botón Interpretación. Segundo, seleccionar el idioma. Tercero, clic en la opción Silenciar el audio original. Importante: nunca debe de estar en check esta opción. Clic en Más. Clic en Interpretación de idiomas. Escoger el idioma. Activar la opción Silenciar el audio original. Clic en Listo. Instructions for simultaneous translation. First, click on the button Interpretation. Second, select the language. Third, click on the option Mute the original audio. Important: you should never be in check this option. Click on More. Click on Language Interpretation. Choose Language. Activate Mute Original Audio. Click on Done. Bien, ahora deseo presentar los moderadores de la sesión de ahora. Tenemos al doctor Apolo Salgado, radioterapeuta y director del Departamento de Radioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer de Chile. El doctor Gustavo Sarria, radiooncólogo en la Universidad de Bonn, en Alemania, y director de desarrollo de rayos contra el cáncer. Y mi persona, David Martínez, radiooncólogo, AUNA, Lima, Perú, director de educación e investigación para Latinoamérica de Rayos contra el Cáncer, RCC. Antes de comenzar la sesión, vamos a dar algunas instrucciones con respecto a la dinámica de la participación. La audiencia se mantendrá en silencio para tener interferencias. En el recuadro de chat podrán hacer preguntas levantando la mano literalmente, y en orden de llegada se activarán micrófonos al final de la charla en la sesión de preguntas y respuestas. También deseamos recordarles que esta y otras actividades que está haciendo la organización está disponible en nuestro canal de YouTube, Brachytherapy, Radiosurgery y otros tópicos de interés de nuestra especialidad. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Salgado para que nos presente a la conferencista de esta tarde. Para desarrollar esta charla, deseo presentarles a la conferencista, la doctora Stephanie Corradini, experta clínica en radiooncología en LMU en Múnich, Alemania.
a compartir su experiencia en braquiterapia de hígado. Doctora Corradini presentará las indicaciones para la braquiterapia del hígado, líneas primarias y secundarias del hígado, técnica de la braquiterapia guiada por tomografía computarizada en el hígado, colaboración con radiología intervencionista y los beneficios comparados con SRT y otras terapias locales. Bienvenida, doctora Corradini. Ahora cargue el contenido de su charla, por favor. Bien, muchas gracias, Apolo, por la presentación y gracias, David, por la gentil invitación para dar esta charla. Ahora compartiré nuestra experiencia que hemos acumulado en radioterapia intervencionista o braquiterapia para la enfermedad hepática. Entonces, ahora me referiré a las lesiones hepáticas primarias, entonces HCC, carcinoma hepatocelular y luego también en referencia a las metástasis, centrándonos en la enfermedad oligometastásica. Entonces comenzaremos con el carcinoma hepatocelular y brevemente las opciones para el tratamiento obviamente son la cirugía en primer lugar, sea una resección o también un trasplante hepático, pero si el paciente o la paciente no es candidato para la cirugía, entonces las técnicas ablativas o locales que tienen lugar, en primer lugar, la ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas y también la quimioembolización transarterial, también llamada TACE. ¿Y cuál es el papel de la radioterapia en este contexto? Entonces, a lo largo del último año, yo creo que este rol ha evolucionado, comenzando con el hepatocarcinoma de estadios tempranos y la radioterapia se utilizaba principalmente en los pacientes que no eran candidatos para la cirugía o para otras terapias localmente ablativas, pero ahora también puede utilizarse en estadios más avanzados del carcinoma hepatocelular y también como parte de combinaciones con terapia sistémica. Entonces, ¿qué opciones para el tratamiento tenemos en general? Por cierto, como todos ustedes saben, podemos hacer la radioterapia con haces externos, la cual usualmente abarca el hígado, la ACE-SBRT. También tenemos la posibilidad de trabajar con la braquiterapia. Entonces yo diría, ¿es este el nuevo chico en el vecindario? Bueno, realmente no lo es, debido a que nosotros ya hemos tenido bastante información y la braquiterapia también ahora es una opción de tratamiento en las guías internacionales. Por ejemplo, en las guías de la ESMO, de la Sociedad Europea de Oncología Médica, para el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Entonces ustedes pueden encontrar aquí que la braquiterapia ya está siendo reconocida como opción para el tratamiento en los estadios tempranos del carcinoma hepatocelular y con el mismo nivel de evidencia que tiene la SBRT, lo cual significa que entonces se puede tratar a estos pacientes sobre la base de lo enunciado en las guías. ¿Y cuáles son los retos si usted está tratando el hígado? Bueno, básicamente el reto más importante es que el hígado es un órgano en movimiento, lo cual significa entonces que su paciente está respirando y que tiene un movimiento a gran escala del hígado mientras usted está haciendo la radioterapia. Por tanto, necesitamos controlar o hacer el control para diversos factores relacionados con el paciente, el movimiento de los órganos, los movimientos del paciente, a fin de asegurarse que tenga un tratamiento muy precisamente administrado en el hígado. Usualmente, si nosotros hacemos la SBRT para el tratamiento, para la planificación del tratamiento, lo hacemos para la DCT también, o la CT en 4D, vemos el movimiento,
Entonces, cómo se moviliza el tumor conforme respira el paciente, y utilizamos esta información de 4DST para el planeamiento del tratamiento, y usamos un concepto de ITB en donde tratamos toda la región en su integridad donde el tumor se está desplazando, la región donde se desplaza el tumor, insisto, lo cual significa también que se trata la lesión, pero también estamos tratando volúmenes relativamente grandes de tejido hepático, donde no hay carcinoma hepatocelular, por cierto, y están recibiendo tratamiento. Entonces tenemos acá diferentes opciones para el tratamiento en general. En la radiooncología podemos hacer el rastreo, podemos hacer el gating o conteniendo la respiración con algunos ejemplos, pero si no está entre los afortunados que tienen un MR-Linac donde tenemos la capacidad de ver el tumor a la vez que lo estamos tratando, como hallamos aquí en la imagen, podemos ver la lesión hepática acá muy claramente y vemos si el paciente respira, entonces vemos cómo es el desplazamiento y esto lo podemos ver en tiempo real. Si no tenemos estas máquinas que cuestan millones de euros, son realmente muy costosas, entonces usualmente si hacemos la SBRT en la máquina convencional, entonces utilizamos aquí estas guías. Entonces aquí en esta modalidad de imágenes no vemos las imágenes con nitidez, lo cual hace muy difícil hacer la IGRT durante el tratamiento y por tanto existen diferentes tipos de guías. Como podemos ver aquí, se colocan aquí en la vecindad del tumor. Entonces, si usted hace este tipo de tomografía, puede ver estos marcadores, entonces ahí efectuar la terapia, la IGRT. Esto es muy bueno cuando funciona, pero ¿cuál es el problema? Usualmente no hacemos o no colocamos estas guías por nuestra cuenta y tenemos que llamar al radiólogo intervencionista y el radiólogo dice, puedo ponerle la guía, pero también puedo tratar directamente las metástasis, el HCC, y por tanto, el radiólogo usualmente coloca esta guía, esta sonda puede hacer la ablación térmica y la intervención es básicamente la misma. Tenemos la aguja, tenemos que ir al interior del hígado, tenemos aquí la punción del hígado. Entonces, a veces es difícil tener estas ondas bien colocadas. Los radiólogos están muy bien entrenados en cuanto a hacer este tipo de terapia, tratan muchos pacientes cuando hacen ablación por radiofrecuencia. Estas son las agujas que ellos colocan y como usted puede ver en esta imagen, entonces aquí tenemos el calor por encima de la lesión desde el interior y también con esta técnica hay cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, esto funciona solamente si la lesión es de 2 a 3 centímetros de diámetro y a veces ellos no saben por cuánto tiempo tienen que someterla a calor. Entonces no es tan perfecto como se quisiera. Y otro punto en el cual hay que pensar es con la ablación por radiofrecuencia. Las agujas son realmente muy costosas, entonces una de estas agujas cuesta en Europa, allá en Alemania, entre 1.200 a 1.500 euros por cada aguja, por cada electrodo. Entonces esto también es una limitante a tener en mente. La otra opción, y esto es a lo que nos vamos a referir ahora, es la braquiterapia. Esto es como una solución para muchos de los problemas que nosotros hemos observado. Entonces, en la braquiterapia, colocamos aquí la sonda dentro del blanco, de manera tal que tenemos la radiación desde el interior. No tenemos que tratar mucho tejido circundante, el tejido hepático en este caso, y también cuando el paciente está respirando, este catéter y la radiación se desplazan conjuntamente con la respiración del paciente. Comenzamos nuestro programa
aquí en el MNU en Múnich con el programa de braquiterapia para el hígado. Esto fue en el 2017. Fue con el profesor Reca. Él es el jefe del área de radiología. Él llegó aquí a Múnich, fue designado nuevo jefe de radiología. Antes trabajaba en Berlín, donde ya había comenzado también con la braquiterapia hepática. Ahora hemos tenido bastante éxito. Recientemente hemos celebrado nuestro tratamiento, nuestra lesión número 1000, que hemos tratado desde el inicio, hace 3 años de nuestro programa. En nuestra unidad de braquiterapia tenemos el aparato Flexitron de Electa, como puede verse acá. También utilizamos el dispositivo OnCentra para la planeación del tratamiento y el software, y usualmente tenemos al radiooncólogo, el jefe, un residente, un físico y 1 a 2 técnicos en radioterapia. Y el año pasado hemos tratado a 320 pacientes en quienes se administró unas 650 fracciones. La mayor parte de nuestros pacientes son pacientes con malignidad hepática, también con tumores ginecológicos y de la piel. Entonces ahora voy a mostrarles nuestros procedimientos de braquiterapia hepática, cómo los hacemos en nuestra institución. Y si usted va a planear realizar un programa similar, siempre les digo que todos tienen que hacerlo en la forma que calce mejor para su procedimiento clínico. Entonces, lo que les voy a mostrar es solamente una forma de cómo hacerlo, pero obviamente hay muchas maneras diferentes y cada quien debe comprar la mejor forma que calce con su propio departamento. En nuestro departamento nosotros hacemos la braquiterapia del hígado en conjunto con radiología intervencionista. Los radiólogos obviamente tienen la capacidad en cuanto a colocar los catéteres y hacer las biopsias y los procedimientos intervencionistas. Entonces, esta es la razón por la cual en nuestro caso los radiólogos están haciendo la colocación de las sondas para la braquiterapia y los catéteres, y luego el paciente es llevado a nuestro departamento y es allí donde hacemos el planeamiento y el tratamiento en sí. Aquí tenemos el setup, cómo se arma todo el sistema. Se coloca con guía tomográfica computarizada en fluoroscopía. Aquí están los catéteres que utilizamos. Entonces tenemos acá, este es el angiógrafo y se sutura la piel del paciente, y al interior tenemos entonces nuestra catéter de braquiterapia. Estos son de Primed, de la casa Primed, cuestan unos 30 euros por cada catéter. Entonces, si lo compara con el RFA, entonces hay una diferencia enorme. Entonces, utilizamos aquí esta técnica de Seldinger, la cual significa que primero se inserta la aguja en el tumor y luego se coloca la guía de alambre al interior de la aguja, retiramos la aguja y luego aquí se pone la cubierta para la angiografía, y esta cubierta para la angiografía ya está en su lugar. Luego retiramos la guía de alambre y colocamos nuestro catéter para la braquiterapia. Aquí vemos tenemos aquí cómo se observa, la aguja ya está en el interior. Aquí en la aguja tenemos la guía de alambre y luego por encima de esta guía de alambre colocamos aquí esta cubierta para la angiografía y luego retiramos la guía de alambre, y el azul es nuestro catéter para braquiterapia que ya hemos colocado en su lugar. Y lo más importante es que usted tiene que colocarle número a sus catéteres si es que usted está utilizando múltiples catéteres. Luego, el paciente es transferido al departamento de radioterapia y trabajamos con el físico, hacemos la reconstrucción del catéter. Nuestro
catéter acá tiene un extremo radio opaco, el cual es bastante bueno. Aquí tenemos en la guía tomográfica el extremo y junto con esta imagen tenemos esta lesión que está en el domo, en la cúpula del hígado. Entonces tenemos que hacer una inserción bastante angulada del catéter a fin de evitar el tejido pulmonar circundante. Entonces es difícil si es que usted no tiene la experticia para tomar esta angulación en la inserción. Luego hacemos la reconstrucción del catéter en su integridad hasta la superficie de la piel, como puede verse en esta imagen. Y después de ello, realmente es importante, si usted utiliza múltiples catéteres, como sucede en esta imagen, de modo tal que tenga la numeración apropiada de ellos, ya que puede congestionarse el área. Entonces también usualmente tenemos la imagen de la piel, donde tenemos los números de catéteres o los catéteres numerados en la piel. Esto correlacionamos con nuestra reconstrucción de manera tal que no nos confundamos. Luego hacemos el planeamiento y la optimización de las dosis. Y usualmente lo hacemos en forma manual o gráfica con el software especializado. A veces con blancos muy complejos utilizamos la herramienta para el planeamiento inverso. Siempre es un buen inicio si es que hay muchos catéteres y un blanco muy complicado o complejo. Una cosa que quiero señalar es que en nuestra institución nosotros también tratamos el tracto o el trayecto de la punción. Podemos ver esta imagen. Tenemos aquí una dosis de 5 Gray. Ponemos todo el tratamiento y la aguja hasta la piel. Y en la preparación de esta charla busqué en la literatura y encontré que un estudio muy reciente de Berlín, en donde ellos revisaron 1760 procedimientos de braquiterapia intersticial y de ellos en 414 casos hicieron la irradiación del tracto de la punción, los demás no fue así, y lo que encontraron es que en general en el 1.5% de todos estos casos hubo sembrado del tumor en este tracto de la punción. No se observó una diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento o no. Entonces, básicamente, la literatura dice que usted no tiene que hacerlo, no tiene que ocurrir necesariamente así. Esta es la forma en la cual tratamos, debido a que colocamos el catéter dentro de la lesión y hay cierto riesgo de sembrado. Y los radiólogos ciertamente nos ayudan en el tratamiento de este canal en su integridad y es la forma como procedemos en este tratamiento. El planeamiento de la braquiterapia, usualmente no agregamos márgenes en el CTB, lo cual significa que el CTB es igual al PTB. Nuestra dosis prescrita, 15 Gray en el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular y 20 Gray como fracciones únicas de una sola por vez en la enfermedad metastásica. Y en las metástasis a nivel colorectal utilizamos dosis más elevadas de 25 Gray. Estas son aproximadamente nuestras limitaciones. La más importante es en el hígado saludable, donde tratamos de el volumen que recibe 5 Gray, que esté por debajo de 66% del hígado, y que el volumen que reciba menos de 10 Gray sea por debajo de 33%. Y tengo que decir que para nosotros esto realmente depende de la función hepática. Entonces los pacientes con carcinoma hepatocelular tienen una función hepática que no es tan buena, entonces tenemos más precauciones, y en los pacientes con enfermedad metastásica sabemos que esto es un problema. Ahora, mientras miramos esto, obviamente
hay el riesgo de injuria hepática inducida por la radiación. Y como ustedes pueden ver aquí, en estos ejemplos de la literatura, si hacemos la braquiterapia y luego tomamos la resonancia magnética con la sustancia de contraste, entonces podemos observar que aquí en los hepatocitos están siendo afectados por esta lesión y que usualmente corresponde a la señal de 10 Gray. Y aquí podemos ver esta reacción del tejido, como sucede en este caso, donde está la letra F, por ejemplo, y vemos que la dosis realmente fue grande. Y también en el seguimiento se observa entonces que hay una afectación bastante grande, una injuria bastante grande del hígado saludable. Entonces, ¿qué hacer? Hay algunas mediciones y podemos hacer una profilaxis REALD. Usualmente lo hacemos en los pacientes cuando tenemos una exposición bastante grande del hígado y hay por allí un estudio randomizado en donde ellos asignan en forma aleatoria a los pacientes se les da profilaxis o no, de acuerdo con la randomización. Entonces, son 3 drogas que se usan en los pacientes durante 8 semanas después de la braquiterapia. Son enoxaparina, pentoxifilina y ácido ursodeoxicólico. Y se administran estos medicamentos durante 8 semanas y tuvo que pararse este estudio prematuramente ya que los pacientes que recibieron las medicaciones tuvieron un riesgo significativamente menor de compromiso, un 45% contra 90%. Entonces, si tenemos pacientes con una alta exposición del hígado, usualmente les damos este tratamiento durante 8 semanas. Ustedes pueden leer los detalles del estudio que está presente en la bibliografía. Luego, cuando hemos hecho el planeamiento, obviamente conectamos aquí los tubos de transferencia. Ustedes son expertos en braquiterapia, así que esto no es nada nuevo para ustedes. Luego se administra el tratamiento y solamente quiero señalar acá que los tiempos de tratamiento son un poco diferentes de lo que se solía hacer, sea próstata, cervix u otros órganos, ya que podemos tener tiempos de tratamiento muy prolongados. Entonces, si tenemos lesiones muy grandes, que vamos a tratar con 25 Gray, y si la fuente no está tan disponible, entonces este tratamiento puede durar hasta 90 minutos de exposición. Es un tiempo bastante largo y ahora hemos cambiamos nuestra fuente cada 6 semanas, considerando que había tiempos muy prolongados para administrar un solo tratamiento. Luego, quiero mostrarles acá por qué utilizamos esta técnica, ya que aquí podemos hacer una punción directa del hígado, obviamente con el catéter de braquiterapia, y usamos esta técnica porque al final cuando se hace la braquiterapia retiramos este catéter de braquiterapia, lo sacamos de esta cubierta de angiografía o del angiógrafo y luego utilizamos esta cubierta para colocar una espuma en gel que podemos ver acá, de manera tal que podemos usar esta técnica en el tracto de la punción, en el trayecto de la punción y así prevenir o evitar el sangrado. Entonces, de vuelta al carcinoma hepatocelular, las indicaciones son en los casos de carcinoma hepatocelular inoperable o que tiene indicación para ablación local y por cierto es un tratamiento, una opción alternativa para la ablación por radiofrecuencia o con microondas. Aquí en este ejemplo de carcinoma hepatocelular en el segmento 1 vemos aquí el catéter de la braquiterapia, la imagen en el medio y aquí después de 3 meses ustedes ven una respuesta bastante buena. Entonces, cuando decidimos entonces hacer la ablación con radiofrecuencia o la braquiterapia, usualmente preferimos hacer la braquiterapia antes que la ablación con radiofrecuencia, especialmente en los tumores esofíticos, los cuales no tienen una forma muy bien definida, en los tumores que están localizados en el hilo hepático y también en los tumores que están en la cercanía de vasos sanguíneos grandes, ya que, como ustedes saben,
Aquí puede tener un efecto de refrescado con la ablación por radiofrecuencia, pero en braquiterapia no es problema. La braquiterapia también es mejor en las lesiones que están cercanas a los órganos en riesgo. Aquí tenemos la imagen superior, tenemos un ganglio cerca del estómago, o si la lesión está cercana a los intestinos o a otros órganos tales como el colon o el corazón. Y también en las lesiones que son de mayor tamaño, o sea 2 a 3 centímetros. Y lo utilizamos como una alternativa para la SRBT, principalmente en los casos donde tenemos múltiples lesiones o si tenemos lesiones muy grandes. Aquí tenemos ejemplos, como se puede observar acá, aquí en esta imagen donde tenemos 2 lesiones, o aquí en esta área más baja una lesión que está muy cercana al estómago. Y aquí también colocamos un balón acá y alejamos al estómago de la dosis administrada. Entonces esto es algo que se puede hacer. Aquí tenemos 2 ejemplos de lesiones bastante grandes y puede verse que necesitamos más catéteres, y esto también se muestra en esta vista. Este es un paciente con 3 lesiones en total. Entonces aquí tenemos estas imágenes. Primero tratamos estas 2 lesiones y luego para la tercera se necesitó colocar este balón de dilatación que utilizamos para dilatar la aorta y aquí para desplazar el estómago y que tenga pues o que mantenga cierta distancia del hígado de manera tal que se pueda tratar mejor esta tercera lesión. ¿Qué hay acerca de los resultados clínicos? Hay información publicada. Esto es una suerte de resumen. Voy a mostrarles aquí. Este es un estudio de Berlín en donde evaluaron 212 lesiones. El control local es bastante bueno, más del 90%. Y lo que es típico en el carcinoma hepatocelular es que hay progresión hepática a distancia, el control no es tan bueno. Estos pacientes tienden a tener en el seguimiento también lesiones nuevas dentro del hígado. Hay otra evidencia en estudios randomizados en favor de la braquiterapia en el carcinoma hepatocelular. Este es un estudio asignando en forma randomizada braquiterapia contra quimioembolización transarterial, TACE. Lo que se puede ver en los resultados es que el tiempo de progresión en estas lesiones fue mejor con la braquiterapia, aquí la línea en amarillo, en comparación con el TACE, que es la línea en azul. Pero si nosotros vamos aquí hacia el extremo derecho, tenemos la sobrevida global, donde no hay mayor impacto en la sobrevida global. Usualmente esto es porque tenemos una especie de cruce con estos pacientes que van a TACE y que finalmente van a braquiterapia u otra terapia ablativa local. Y esta es la razón por la cual la sobrevida global se mantiene igual. Si nosotros vamos en mayor detalle y miramos las diferentes modalidades y estadios, podemos encontrar entonces que en carcinoma hepatocelular en estadios muy tempranos no hay diferencia entre TACE y la braquiterapia, pero que la braquiterapia fundamentalmente va mejor en tumores en estadios avanzados, VLCB, VLCC, donde la braquiterapia demuestra ser superior. Y si nosotros miramos la toxicidad después de estas 2 modalidades, vemos aquí que los eventos adversos de grado 3 son iguales. Entonces son 5 a 6% en general, de manera tal que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las 2 modalidades de tratamiento. La braquiterapia como una especie de terapia puente antes de un trasplante de hígado. Aquí también tenemos un análisis retrospectivo donde se evaluó también si la braquiterapia era mejor que el TACE, que la embolización transarterial, y lo que se encontró en estos hígados trasplantados fue que los resultados patológicos eran mucho mejores con la braquiterapia. En TACE 60% de todos los pacientes tuvieron solo respuesta patológica mínima o ausente, mientras que con la braquiterapia la tasa fue mucho mejor.
Si nosotros miramos las tasas de recurrencia después del trasplante hepático con un carcinoma hepatocelular, entonces si el paciente fue al trasplante de acuerdo con los criterios de Milán y los pacientes que recibieron braquiterapia como puente para la otra modalidad no tuvieron recurrencias, mientras que los pacientes de embolización transarterial tuvieron recurrencias. Este es un ejemplo de un carcinoma hepatocelular de gran tamaño. Aquí tenemos la fase arterial, bastante contraste. Y aquí tenemos los catéteres de Braqui. Este es el primer seguimiento. Después de 3 meses observamos entonces que el tumor está disminuyendo de tamaño y luego después de 9 meses y después de 18 meses el tumor prácticamente se ha ido. Vemos aquí al colon justo por debajo y es un resultado muy bueno. Entonces, la mayor parte de personas me preguntan por qué Braqui, por qué no SBRT, y esta es una pregunta bastante común. Yo trato de ofrecerles aquí un resumen en esta figura y principalmente podemos decir que la braquiterapia es mínimamente invasiva, mientras que la SBRT no lo es, pero si nosotros usamos estas sondas diríamos que correspondería a una modalidad mínimamente invasiva. Tenemos volúmenes más pequeños en la braquiterapia ya que no necesitamos ningún margen adicional para el PTB. En la SBRT esto depende de su técnica, pero si utilizamos un abordaje ITD, entonces tenemos márgenes bastante más grandes, lesiones más grandes, blancos más grandes, y tenemos que tratar o afectar más hígado sano. En la braquiterapia trabajamos con una fracción única. Esto es muy bueno para los pacientes. En la SBRT, usualmente para el hígado, trabajamos con 3 fracciones o 5 fracciones. Entonces el paciente tiene que regresar varias veces. En la braquiterapia tenemos una gradiente de dosis muy marcada y menos pérdida de dosis con las dosis bajas. Y tenemos un aumento inherente de las dosis dentro del volumen del blanco. Y en la SBRT la dosis cerca del catéter es muy alta. En la SBRT podemos tener esto a voluntad, pero también hay algunas personas que hacen tratamientos muy homogéneos de SBRT y últimamente se está haciendo la escalación de las dosis dentro del blanco, lo cual semeja a lo que nosotros hacemos con la braquiterapia. En la braquiterapia podemos tratar volúmenes muy grandes en los tumores de hígado. Y la pregunta es si tenemos una menor exposición del tejido hepático a las dosis. Yo digo que sí, porque tenemos blancos más pequeños. Entonces hicimos un estudio acerca del planeamiento en 85 pacientes con carcinoma hepatocelular de Magdeburgo y Hamburgo, comparando a la braquiterapia contra la SBRT. El estudio utilizó una dosis igual para la prescripción y los dos utilizaron 15 a 20 Gray, dosis prescrita, 15 para el carcinoma hepatocelular y 20 para las metástasis hepáticas. Y lo que demostró el estudio es que si nosotros tenemos la dosis más alta, de manera tal que el grupo de 20 Gray, podemos proteger más hígado utilizando la braquiterapia en comparación con la SBRT. Hicimos un estudio de naturaleza similar en nuestra institución y aquí compartir esta imagen con ustedes, en donde básicamente el factor más importante siempre es el implante. Y tengo este ejemplo para ustedes. Ustedes observan aquí la lesión directamente por debajo del corazón. Aquí está el corazón. El catéter está muy cerca del corazón y esto hace que sea muy difícil tratar la lesión en su integridad. Entonces, por tanto, podemos solamente tratar una parte de la lesión y el paciente tiene que regresar a menudo y hacer un segundo tratamiento. Otro problema que ustedes podrían enfrentar es que si tenemos dos lesiones que están cercanas entre sí y en la braquiterapia la dosis puede ir para los dos juntos y luego tener
una mayor exposición a la dosis si es que están realmente cercanas entre sí estas dos lesiones. Aquí tenemos un paciente de nuestra clínica, varón de 67 años con carcinoma hepatocelular. Tenemos aquí las lesiones hepáticas. Aquí la braquiterapia, vemos la fase arterial, se ve bastante bien. Aquí el catéter no se colocó perfectamente dentro de la lesión y se hace la intervención aquí sin una sustancia de contraste, solamente con la guía fluoroscópica. Entonces, usualmente se trabaja solamente con los marcadores anatómicos. Entonces, no es así de fácil en lo que se refiere a poner el catéter en su lugar exacto. Aquí está al lado de la lesión, pero el volumen todavía está bien. Entonces, de todos modos, tratamos la lesión. En nuestros propios resultados les estoy mostrando brevemente que si podemos percibir a qué pacientes vamos a tratar. Son pacientes de carcinoma hepatocelular, principalmente varones. Tenemos 103 lesiones, 15 pacientes en la lista de espera para trasplante de hígado. Usualmente el puntaje Child-Pugh es A o B. La función hepática es lo suficientemente buena y hay algunos pacientes que no podían ser dotados. Entonces el recuento de plaquetas, por ejemplo, no está bien, entonces sería muy riesgoso ofrecerles tratamiento a estos pacientes. Acá tenemos nuestros pacientes con lesiones, 1, 2, 3 lesiones, y vemos acá el número de catéteres. Utilizamos 1 a 5 catéteres en estos pacientes y les muestro esta información porque quiero señalar que si miramos aquí el volumen GTB, vemos aquí la lesión más pequeña de más o menos 1 centímetro cúbico, pero tratamos volúmenes hasta de 282 centímetros cúbicos, lo cual es bastante grande. Y si miramos aquí las dosis que se planeó hasta el 100% del volumen de PTB, entonces observamos entonces que la dosis promedio es 15, que es lo que prescribimos, pero hay algunos casos en donde no pudimos llegar a 15 Gray y tuvimos que reducir las dosis debido a que algunas de las limitaciones tomó preponderancia y teníamos que preservar los órganos en riesgo. Estos son pacientes en los cuales hacemos a veces una segunda intervención durante el seguimiento. Pero aquí de 90, como ustedes pueden ver acá, el 90% del volumen tratado, esta proporción es mayor y esto se observa luego en el seguimiento. Estas son nuestras tasas de control local, seguimiento muy temprano. La sobrevida libre de recurrencias es 92% y si los pacientes no tienen progresión en el hígado, en otras palabras, si no hay ninguna metástasis nueva, usualmente las metástasis tratadas son controladas, no hay progresión de la enfermedad y como hemos mostrado anteriormente, la sobrevida libre de progresión hepática es típicamente por el carcinoma hepatocelular, está en este rango. Entonces, aquí están los pacientes con nuevas lesiones y los tratamos de nuevo. O en todo caso, si presentan metástasis a distancia y hay que ir a un tratamiento sistémico en estos casos. Este es un ejemplo de los ganglios linfáticos y el hígado. Y podemos observar acá las catéteres de braquiterapia. Esta es la distribución de las dosis. Y aquí observamos que la respuesta es realmente rápida. Este es el seguimiento después de 3 meses. Entonces observamos que ya hay una respuesta que es bastante buena. Brevemente acerca del trasplante de hígado, hemos tratado a 15 pacientes que estaban en la lista de espera para trasplante de hígado. 5 de estos pacientes fueron sometidos al trasplante hepático, los otros 5 están todavía en la lista de espera y echamos una mirada a estos pacientes que fueron trasplantados. 3 casos no tuvieron enfermedad residual, mientras que 2 de ellos sí tuvieron enfermedad residual o respuesta.
todavía había algo de carcinoma hepatocelular, pero aún así el resultado fue bueno. Esta es la primera parte referente al carcinoma hepatocelular. Ahora brevemente me referiré a la enfermedad oligometastásica. Nosotros queremos tratar a los pacientes con enfermedad oligometastásica o solamente con unos pequeños focos de metástasis y no hay metástasis diseminadas. Hay definiciones diferentes, oligometástasis de novo o como recurrencia o después de un tratamiento sistémico, si es que tienen un foco de progresión. Esta es la enfermedad oligoprogresiva. Este es un nuevo paradigma en la radioterapia, yo diría que sí. Vamos un poco más rápido acá. Yo creo que todos ustedes han visto esto, los nuevos estudios que tenemos. Tenemos el estudio de Gómez con carcinoma de pulmón a células no pequeñas, con menos de 3 metástasis, en donde se encontraron una sobrevida global tratando todas las metástasis y similarmente el estudio de Sebert Comet con 5 metástasis y son cifras muy impresionantes en el estudio Comet. Entonces, tratando las metástasis tenemos mejor evolución de los pacientes. En el caso del hígado tenemos estudios similares, tal vez no tan famoso en la RFA, casos colorectales con 10 metástasis hepáticas y aquí vemos aquí que las curvas son muy similares. Hay un beneficio en la sobrevida si es que hacemos la ablación por radiofrecuencia de las lesiones hepáticas. La ablación por radiofrecuencia, ya he mostrado esto antes, es solamente buena para lesiones en tamaño de 2 a 3 centímetros y no si las lesiones están cercanas a los grandes vasos. De otro modo, la SBRT o la braquiterapia serán mejores. También acá tenemos la braquiterapia que ya es está presente en las guías, son las guías de la ESMO, de la Sociedad Europea de Oncología Médica para el tratamiento del cáncer colorectal metastásico. Y esta es nuestra caja de herramientas, literalmente de herramientas ablativas. Hay que mirar aquí los tratamientos locales, los tratamientos locales y locorregionales, las opciones para el tratamiento y ofrecer entonces esta terapia a los pacientes. Y también en las metástasis hepáticas, también la cirugía sigue siendo la primera opción para el tratamiento si es que los pacientes no tienen otras opciones de tratamiento o alguna terapia local ablativa, ablación por radiofrecuencia, braquiterapia. Entonces aquí tenemos información publicada al respecto y brevemente quiero mostrarles a nuestros pacientes que han sido evaluados. Hemos tenido 106 pacientes en los cuales se hizo 141 braquiterapias. Algunos pacientes recibieron hasta 4 fracciones, 4 tratamientos y las lesiones, hubo 25 lesiones muy grandes, mayores de 6 centímetros de longitud. Y aquí la histología colorectal es el más común, pancreático, mama, sarcomas o cánceres de pulmón como base. Y se puede ver entonces que a veces utilizamos muchos catéteres, hasta 9 catéteres, y mayormente entre 1 a 3 lesiones por fracción. Pero si los pacientes tienen 5 o 6 lesiones, entonces hacemos 2 o 3 sesiones de tratamiento para abarcar todo. La dosis prescrita es mayor que para el carcinoma hepatocelular y podemos ver acá media 19 Gray. Pero lo que quiero señalar acá es que si miramos aquí la D50, la dosis para el 50% del volumen ya es 50 Gray, entonces única es una dosis muy alta y esta es la razón. De estos 100 pacientes, en 3 casos hubo una pobre implante o implantación donde se cubrió solo parcialmente el blanco, parte del tumor, o tratamiento parcial del tumor. En este primer implante tuvimos una dislocación del catéter en la cual tuvimos que ir a un segundo tratamiento. Tuvimos 2 casos de sangrado,
uno de ellos que requiere una intervención. Esto también es importante si trabaja usted con el radiólogo, ya que ellos son los que hacen también la angiografía para tratar a estos pacientes. Aquí tenemos otros ejemplos con la misma técnica. Podemos trabajar aquí con los ganglios linfáticos, aquí la glándula suprarrenal, las metástasis a este nivel, también a nivel de riñones, tumores renales. Y aquí tenemos un ejemplo de metástasis pulmonares, de recurrencias locales, o aquí un ganglio linfático en el mediastino. Problemas, obviamente, el factor más importante siempre es el implante en sí. Y si usted empieza este tratamiento, si usted lo hace conjuntamente con el radiólogo, yo recomiendo que usted haga un planeamiento previo, lo cual significa que usted se siente con el físico y con el radiólogo, conversar detalladamente y hacer una especie de preplaneamiento, lo cual significa que usted utiliza las imágenes, tiene las imágenes para el diagnóstico, las pone en el sistema de planeación del tratamiento y hacer un braquicatéter virtual, y cuando piense usted que ya puede colocarlo, hacerlo, ver la distribución de las dosis, y si ve que necesita también más catéteres, entonces hacer el planeamiento en lo referente a la colocación. Entonces es muy bueno si es que tiene volúmenes del blanco bastante grandes o complejos. Y en cuanto a los catéteres, dislocación de los catéteres, entonces buscarle soluciones. Esto sería lo mejor. Y entonces, en conclusión, yo puedo decir que la braquiterapia es una opción para el tratamiento muy efectiva y bien tolerada para el carcinoma hepatocelular, al igual que para las metástasis. Es una buena alternativa a la ablación por radiofrecuencia y también la SBRT. Lo hacemos en cooperación cercana con otras especialidades. Se discuten los casos de nuestros pacientes en un equipo multidisciplinario, y una buena selección de los pacientes es clave. Si usted planea hacer o armar un programa de este tipo, entonces usted tiene que ver qué recursos tiene disponibles en vuestra clínica y encontrar la mejor forma de cómo arreglárselas. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayan disfrutado la charla, y si es que hay alguna pregunta, vamos a ella. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Ya tenemos algunas preguntas de la audiencia. Entonces, en su experiencia, ¿qué pacientes definitivamente no trataría usted? Usualmente esto depende de la función hepática y si es que son sometidos a anticoagulación o no. Entonces, a veces, obviamente, tienen un mayor riesgo de sangrado estas personas. Entonces, como ustedes han visto, si se hace, por ejemplo, implantes en el cáncer de mama, entonces tenemos una distribución muy homogénea de las dosis. Los catéteres están bien alineados a 1 centímetro el uno del otro. Y en la braquiterapia del hígado, los implantes, trabajamos con menos catéteres y hacemos otros tratamientos de braqui debido al riesgo de sangrado también, lo cual significa entonces que aceptamos dosis más altas en las cercanías del catéter, pero el riesgo para el sangrado es más pequeño, y esta es la razón por la cual los pacientes que no tienen una buena función hepática o recuentos de plaquetas que tampoco son tan buenas, estos son los pacientes en donde debiera pensar si es que queremos o no hacer la intervención. Hay otra pregunta acá. En cuanto a la trayecta con el uso del catéter, ¿usted utiliza o se desvía de las dosis o prescribe al 100% de la dosis? En el trayecto de la punción, nosotros utilizamos 0.8 segundos de acuerdo con la posición, entonces es una dosis muy baja, y luego esto es suficiente para trabajar en 5 Gray alrededor del catéter, entonces es mucho menor que en la lesión en sí. Usted regularmente ha hecho braquiterapia en pacientes con carcinoma hepatocelular que también tienen
trombos tumorales en la vena porta. Usualmente este es un estadio más avanzado del carcinoma hepatocelular y usualmente estos pacientes reciben más terapias sistémicas, pero básicamente no es una contraindicación real. En su experiencia ustedes pueden ver que pudieran utilizarse agujas de plástico para braquiterapia o aquellas con cubierta. Nosotros utilizamos agujas reales para llegar al hígado primero. Cuando usted utiliza solo agujas de plástico, yo creo que necesita tener agujas filosas. Y aquí lo más importante es que tengan una cubierta. No todas las agujas son buenas para el hígado. De otro modo, puede ser muy doloroso para el paciente. Acerca del seguimiento, de los protocolos de seguimiento, ¿qué tan a menudo obtiene usted imágenes para estos pacientes? Usualmente cada 3 meses se hace el seguimiento o las imágenes en el seguimiento. Hay otra pregunta. ¿Consideraría utilizar guía por ultrasonido para colocar estos catéteres? Yo creo que hay algunas experiencias, depende de a qué está acostumbrado usted. Si realmente usted es bueno en ultrasonido y tiene la habilidad, entonces yo creo que es una buena opción hacerlo. Quizás esto no será válido para todas las lesiones, pero si usted tiene muy buen entrenamiento con ello, entonces estoy seguro que también puede hacerlo con la guía de ultrasonido. ¿Y qué recomendaciones haría para un equipo que quiere comenzar con su experiencia? Entonces, si ustedes planean hacerlo como nosotros, en cooperación con el equipo de radiología, y yo diría que lo mejor es que ustedes se sienten a conversar. Hay mucha literatura disponible al respecto y básicamente usted tiene que planear cómo será la logística, quién debe estar haciendo tal asignación de trabajo y planificar cuidadosamente las actividades a seguir. También planeamos hacer un seminario de trabajo el próximo año junto con el ECTA, Brachy Academy. Entonces esto también puede ser una oportunidad. ¿Consideraría usted alguna suerte de espaciador como el catéter de Fogarty intravascular para este tipo de colocación? Entonces, utilizamos espaciadores para tomar la distancia desde nuestras dosis o para los órganos en riesgo. Entonces, colocamos el espaciador aquí en medio de manera tal que, por ejemplo, si usted tiene el estómago fijado hacia el hígado, pero el hígado, el blanco o el volumen pudiera determinar que la dosis vaya al estómago, colocamos el espaciador entre estos dos órganos. ¿Tiene algún protocolo o algún procedimiento para la hospitalización después del tratamiento? Usualmente el paciente se queda en el hospital por un día después de la intervención y hacemos un ultrasonido para ver si es que hay algún sangrado, para descartar si es que hay la presencia de esta complicación. Entonces aquí el protocolo de inyección del contraste para el implante guiado. Usualmente se hace el planeamiento, la tomografía computarizada antes del implante con el contraste y luego el implante en sí en el modo de fluoroscopía y luego sin contraste durante la intervención, de modo tal que primero tiene que ver dónde están las arterias y luego hacer la intervención sobre la base fundamentalmente de marcadores anatómicos. Usualmente
¿Cómo decidiría usted de cuántos catéteres va a colocar usted? Bien, el número menor posible, por cierto. Pero esto depende. A veces se puede hacer la planificación previa. Si usted comienza a hacer esto realmente, la planificación previa es muy importante. Entonces usted toma la tomografía computarizada para el diagnóstico, se sienta a conversar con el físico y ustedes establecen la distribución perfecta de las dosis con algunas catéteres virtuales y luego usted tiene la percepción de cuántos catéteres tendría que utilizar, pero tener en mente que no empleamos tantos catéteres como empleamos en otros tratamientos de braquiterapia, debido a que estas dosis altas en la parte media está el hígado en buenas condiciones, si es que no hay daño. ¿Ustedes hacen usualmente esta planificación previa? En otra modalidad, ya en los casos de rutina no lo hacemos, pero todavía lo hacemos si es que tenemos que enfrentar otros casos complejos, por ejemplo, la recurrencia de sarcomas cercanos, y también lo hacemos debido a que es de gran ayuda, pero para las lesiones hepáticas lo hicimos al comienzo, pero ya no ahora. Entonces, ¿cuántas lesiones ha tratado simultáneamente? El número máximo de lesiones simultáneamente tratadas. Yo diría que no se trata del número, sino más bien el volumen y la dosis. Entonces, depende si hay metástasis, si son muy pequeñas, puede tratarse realmente muchas. Entonces, el factor más importante siempre es el hígado, la dosis, la porción afectada del hígado. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros a veces lo dividimos, digamos, 4 lesiones en una sola intervención, luego esperamos 2 semanas y luego hacemos las otras 2 o 3 lesiones. Entonces, se puede dividir aquí en diferentes fracciones. Experiencia con las tasas de dosis bajas. No, solamente utilizamos HDR para estos tratamientos. No seeds, no pellets. Pero hay algo de información al respecto si revisamos la literatura. Microphone. Yes. Hello. Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación muy buena. Me encantó su presentación. Usted mostró la comparación de SBRT contra braquiterapia y usted señaló la forma convencional con fiducials, con estas ondas, pero también está activa en este tipo de modalidad y también trabaja con braquiterapia. Y mi pregunta entonces es, ¿cómo diferencia usted qué pacientes van con MR-Linac o qué otros pacientes irían mejor con la braquiterapia? ¿Hay alguna forma de tomar esta decisión para estas opciones de tratamiento? Gracias. Bien, estoy a cargo del MR-Linac ahora, entonces tengo que hacer la comparación directa con el MR-Linac. Tenemos la suerte que podemos mantener los volúmenes muy pequeños debido a que aquí todos los tratamientos son conteniendo la respiración y puede estar muy seguro de los márgenes de PTB. Entonces aquí del hígado saludable con SBRT realmente no es cierto para el MR-Linac. Entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es vemos pacientes frágiles, pacientes de edad avanzada que tienen como
comorbilidades, enfermedad cardiovascular, stents, cirugía de reemplazo valvular y que están anticoagulados, por ejemplo. Entonces podría causarles bastante daño si se cambia la anticoagulación a heparina, por ejemplo, durante algunos días. Y si van a ser sometidos a estas intervenciones. Y en estos pacientes ahora nosotros preferimos el MR-Linac antes que la braquiterapia, debido a que es una modalidad invasiva y es un tratamiento bastante bueno. Y hay la preferencia por la braquiterapia. Entonces, en los otros pacientes usualmente sí, debido a que es una sola fracción, mientras que en el MR-Linac para ahora hago el régimen más corto en 3 fracciones. Entonces es una braquiterapia fraccionada y es más rápido. Otra pregunta. Y acerca de la disimetría, usted ha mostrado diversos valores, algunos bastante altos, pero y también me pregunto acerca de la cobertura. Digamos, el volumen que es cubierto por los porcentajes de dosis o 90% de dosis, y si se puede cubrir toda la lesión, entonces, por completo. Es un implante bastante complejo, entonces podemos imaginar que no siempre ocurre esto. Usualmente nuestro propósito con nuestros tratamientos es el de 100, entonces realmente tenemos que abarcar por completo el volumen completo de su blanco. Y nosotros solamente mostramos la dosis cercana a la mínima, ya que esto es lo que se sabe en ese RBT u otros tratamientos, pero en la práctica clínica solamente vemos al D100 y a veces si el órgano en riesgo está realmente fijado al blanco, entonces usted no siempre llegará a este nivel de 100 de la dosis prescrita alrededor de todo el blanco, y luego usted reduce la dosis debido a que obviamente la dosis es tan alta de manera tal que pudiera afectar a los órganos de riesgo si le pone demasiada dosis. Entonces no hacemos esto, nunca hacemos esto. Y usted hace un segundo implante en donde trata el volumen que faltaba aparte de la dosis, o si es como cercano a lo óptimo, entonces también podría hacer un seguimiento y ver si esto correspondía a lo deseado. Hay algunas inseguridades en cuanto a la delineación del blanco, entonces una suerte de intercambio de ventajas y desventajas. Muchas gracias. Puedo agregar aquí, en este sentido, utiliza algún índice como el COIN, un índice de conformación para esto, no en la rutina clínica. Obviamente, el implante no siempre es perfecto y usted, si el catéter no está precisamente en el medio del blanco, entonces usted tratará partes del hígado que están en la vecindad. Y si trata usted, todo el blanco, pero todavía la dosis sería menor de la que usa con ese BRT. Y es rutinario para usted hacer un reimplante si la colocación no es perfecta o simplemente trabaja con el tejido saludable. Si los implantes no están precisamente en el medio de la lesión, recoloca el implante o simplemente lo trata incluyendo al tejido saludable. No recolocamos usualmente debido a que si usted coloca el catéter al interior y no está perfecto, entonces usualmente no se recomienda sacarlo
debido a que puede tener sangrado. Entonces, o coloca un segundo catéter, lo cual es mejor, pero deja el otro también. Y si está allí en el interior del hígado, bueno, buscar que tratar la lesión de cualquier forma. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo protege los vasos sanguíneos o los ductos biliares en la fluoroscopía con tomografía? Esto es muy difícil. Básicamente, esta es la razón por la cual trabajamos junto con el radiólogo intervencionista y ellos están entrenados para esto. Existen bastantes lesiones que no son tan difíciles, donde usted puede llegar con facilidad y que no representan mayor problema, pero si usted hace, por ejemplo, el segmento 1 o si es de localización muy central, entonces realmente es dificultoso. Y esta es la razón por la cual decimos que cada quien debe hacer lo que hace mejor. Entonces los radiólogos son realmente buenos para colocar los catéteres en la guía fluoroscópica. Y nosotros somos muy buenos para el planeamiento y el resto de nuestras capacidades, ¿no? Pero realmente es muy difícil, tal como se señala. Y entonces, si usted comienza a hacer estos procedimientos, siempre hay que echar una mirada, ver qué está pasando realmente, ya que usted se va a dar cuenta allí de lo difícil que es en realidad. Yo deseo agradecer a la doctora Corradini por su excelente presentación y por haber sido lo suficientemente amable para estar con nosotros, considerando la diferencia de horas, por el tiempo dedicado para esta discusión y por ayudarnos en este tema tan interesante, y a Brachy Academy por el apoyo brindado. Saludos para todos ustedes y espero verlos en nuestra siguiente sesión de aquí en 2 semanas. Muchas gracias. Bueno. Agradecidos. Esperamos de alguna forma encontrarnos en el futuro a través de este mundo que es la braquiterapia. Y esperamos que todos los que nos están escuchando y que en el futuro van a ver esta presentación se entusiasmen y puedan iniciar un programa de braquiterapia en sus propios centros y poder de alguna forma que esta técnica florezca alrededor del mundo gracias a la doctora Corradini que hoy día nos acompañó. Sinceramente, muchas gracias y espero poder verla en su centro en alguna pasantía que me pueda recibir. So in name of Gracias por la presentación, Apolo, y alentar a nuestros colegas en Latinoamérica para comenzar con estos tratamientos y técnicas, y esperamos verlos en vuestros centros, en nuestros centros, de manera tal que también intercambiemos experiencias. Muchas gracias otra vez y espero que podamos vernos pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós.